Bueno, y finalmente los docentes en la provincia de Buenos Aires fueron convocados. ¿Para qué? Para comenzar a discutir la discusión paritaria para este año próximo, y la fecha de convocatoria es el día 13 de febrero. Faltan muy pocos días nada más. Está aquí con nosotros Marcela Escobar, representante de SUTEBA. Bienvenida, Marcela, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por el aire. Antes de decir nada, quería manifestar la solidaridad de nuestra organización con los trabajadores de esta casa. La verdad es que, digamos, es incomprensible la última definición de la justicia, y queríamos ratificar esa solidaridad que ya nuestro secretario general manifestó. Pero bueno, sí, o sea, vos decís faltan poquitos días para la paritaria. En realidad nosotros estamos hace muchos días reclamando que esta paritaria sea convocada. Sí. Se perdió un mes y medio prácticamente, un tiempo precioso durante el verano para poder discutir con el gobierno de la provincia. Ustedes venían reclamando ser convocados ante la proximidad del comienzo del año electoral. El 6 de marzo están comenzando. El 6 de marzo teóricamente es la fecha de inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, pero vos no te olvides que todavía no cerramos la paritaria del año pasado. Claro. O sea, la gobernadora decretó un último aumento que terminó significando un 32% de incremento salarial frente a casi un 48% de inflación promedio, que en los salarios más bajos, como es el de un porcentaje importante de la docencia de la provincia, que es del salario inicial, 16.250 pesos, ese nivel de inflación evidentemente es mayor aún. Así que claro, la verdad es que la preocupación nuestra era justamente durante el mes de enero y febrero discutir el cierre de la paritaria anterior y luego discutir la paritaria 2019. No sabemos con qué nos vamos a encontrar el miércoles, pero bueno, de cualquier forma nos parece importante poner sobre la mesa que falta poco, pero es tarde, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que si uno empieza a hacer las cuentas del 13, es menos de un mes para el comienzo de clases. 3 semanas antes. Claro, sabemos a veces que los tiempos se van después de cada reunión, cada sector se toma sus tiempos también para verlo analizado, lo charlado y debatido en esa reunión. Lo que quiero preguntarles de todos modos, en el 2018, bueno, en Moreno, en una escuela de Moreno, murieron una docente, un hombre y una mujer, bueno, dos personas que eran parte de esa escuela. Mientras tanto, y en paralelo, fue un año muy conflictivo para ustedes por la discusión paritaria. ¿Hubo algún tipo de mejora desde lo edilicio? Bueno, en ese sentido o sea, la verdad es que lo que uno se pregunta es por qué tuvieron que morir 2 trabajadores en una escuela para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se diera cuenta que tenía que tomar cartas en el tema de la infraestructura. El partido de Moreno es un partido que, digamos, nuestra organización sindical venía, y el Frente Unidad Docente venía reclamando una seria inversión en infraestructura. De hecho, este gobierno planteó la intervención del Consejo Escolar a principios del año pasado, digamos, con el argumento que los representantes elegidos por el pueblo de Moreno no cumplían con sus funciones, etcétera. Bueno, ocurrió esto el 2 de agosto, que explotó una escuela que venía siendo reclamada. O sea, acordate que nosotros durante todo el ciclo lectivo pasado fuimos reclamando sistemáticamente con número de escuela, con situación. Bueno, ocurrió esto y bueno, hubo prácticamente la mitad del año donde no hubo clases en más de 250 escuelas en un distrito, porque empezó a aparecer, digamos, el análisis serio de la grave situación de infraestructura que tenían las escuelas y el dinero para ir haciendo esas obras importantes que había que hacer. Ahora, durante todo el verano, a pesar de que el gobierno no nos convocó a paritaria, los trabajadores de esas escuelas y, digamos, toda el grupo de organizaciones sindicales de la sociedad, de padres, cooperadores, toda una representación compleja que, digamos, el gobierno demoró en escuchar, pero finalmente aceptó que eran ellos los que tenían que tomar la voz. Vinieron controlando las obras durante todo enero y febrero, y bueno, digamos, en algún punto eso fue avanzando. Ahora vamos a ver cómo llegamos al 6 de marzo y cuántas escuelas finalmente, después de casi un ciclo lectivo de no tener clase,
pueden comenzar las clases, ¿no? Claro. A mí hoy me decían, al momento que se conoció la noticia de esta reunión, bueno, desde lo que es el gobierno de la provincia, desde el oficialismo, tienen poca expectativa, y uno de los argumentos tenía que ver, yo pensaba rápidamente que tenía que ver con, bueno, es un año de ajuste, ¿no?, que está previsto en el presupuesto, entonces va a ser difícil avanzar en una negociación paritaria. Pero el argumento utilizado también tenía que ver con que es un año de elecciones. Esto rápidamente lleva a pensar, bueno, el sector sindical, como es un año de elecciones y como generalmente se los acusa de tomar alguna especie de decisión política o tener aspiraciones políticas, bueno, iban a hacer más difícil la pelea. ¿Qué responden ustedes a eso? No, la verdad es que me parece una cosa absolutamente falaz, no tiene nada que ver con la realidad ni con la historia de nuestra organización sindical. O sea, si el día miércoles la propuesta que el gobierno hace es una propuesta que tiene que ver con cerrar la paritaria de 2018, superar el 48% de inflación y que los salarios puedan tener, digamos, arrancar la paritaria de 2019 con el piso que corresponde, nosotros vamos con todas las expectativas. Ojalá que el gobierno, en un año electoral, digamos, valore adecuadamente la opinión que el pueblo de la provincia de Buenos Aires y sobre todo los docentes van teniendo de él, y haga lo que tiene que hacer, que es hacer una buena propuesta salarial. No tiene nada que ver una cuestión con la otra. O sea, está clarísimo que nosotros no acordamos con la política educativa que el gobierno está llevando adelante, sobre todo porque es una política unilateral. Y la educación es un derecho en el cual toda la población y toda la comunidad tiene que participar, y sobre todo los docentes organizados, que sin nosotros la educación no es posible, ¿no? Bueno, en las últimas horas escuchábamos las declaraciones con algo de sorpresa del ministro Aranguren respecto de la energía, y negando que se tratara de un derecho humano, y a mí me llevaba a pensar esa declaración en cuántos otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación, a partir de ahora pueden ser cuestionados, ¿no? Totalmente. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? No, pero ese es el tema, ¿no? Porque bueno, se dice ajuste, en realidad es vulneración de derechos. O sea, el ajuste lo que significa en la vida cotidiana es que se reducen los derechos. Y bueno, el derecho a la educación es uno de los derechos consagrados por nuestras leyes máximas, así que bueno, en eso estamos, ¿no? En discutir con el gobierno. Por eso, digamos, es eminentemente política la educación, lo cual no quiere decir que sea electoralista, partidaria, bueno, y sí, si uno discute de educación, de calidad de educación, de contenido de la educación, de gobierno de la educación, discute acerca de la organización de la comunidad, discute acerca de la política, pero creo que hay una confusión seria con respecto a eso, y bueno, nosotros tenemos otra historia. Este año se especuló con la posibilidad de que hubiera un desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, o muchas de las provincias que desdoblan, pero no así Buenos Aires, más allá de lo que esto significa desde lo político, y no te quiero meter en eso, pero sí se habló de los costos, ¿no? Que podía llegar a tener esa opción, digamos, de doblar en la provincia de Buenos Aires. Un gasto de dinero grandísimo que podía ser destinado, por ejemplo, a educación. ¿Qué impacto tuvo para ustedes que se evaluara esa posibilidad? No, pero esa posibilidad como tantas otras, o sea, en realidad, por eso digo, es difícil hablar de ajuste, porque si no pareciera que en realidad se dilapidan los recursos de todos los ciudadanos de la provincia, porque los recursos de la provincia son los de todos los ciudadanos que digamos, pagamos los impuestos. De hecho, hasta los jubilados van a pagar más ganancias de lo que venían pagando, o sea que no es que la ciudadanía no paga impuestos, y pareciera como que se dilapidan garantizando derechos. Lo mismo pasó con las pensiones para las personas con discapacidad. O sea, hay una idea, como una presunción de corrupción al que ejerce el derecho, y realmente nos parece eso como un marco teórico más que ideológico incorrecto en el siglo XXI. Ninguna sociedad del mundo avanzó sin igualdad, sin equidad, sin derechos, y nosotros los derechos en los que avanzamos es obvio que no queremos retroceder, y en ese sentido me parece que bueno, si el gobierno de la provincia elige gastar dinero
en desdoblar una elección, en publicitar sus pocos actos de gobierno dignos de ser publicitados y en, digamos, todo tipo de cuestiones que no tenga que ver con garantizar los derechos que regatea a la ciudadanía de la provincia, y bueno, nosotros vamos a tener que ponerle palabra a eso, ¿no? Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Te pregunto por último, ¿qué expectativas llevan a la reunión? ¿De qué porcentajes estamos hablando? Y bueno, es lo que yo te decía al comienzo, nosotros entendemos que la inflación planteada por los propios organismos gubernamentales ronda el 48% y nuestro salario se incrementó el 32%. Así que, digamos, primero hay que saldar esa diferencia. Del año pasado. Del año pasado, del 2018, y después, bueno, discutamos el 2019 en función de las expectativas inflacionarias, bueno, de los números que maneja la economía de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, como siempre.